quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4, versículos 16 al 21. Quiero que tengan sus Biblias, sus versículos a mano, porque en esta noche quiero hablar de algo muy importante, que es la palabra de fe. La palabra de fe. Y para eso necesito que sigamos atentamente el texto que vamos a leer. ¿Lo tenemos? Versículo 16. Por tanto, es por la fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, que por Padre de muchas naciones te he puesto delante de Dios, al cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si ya fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para venir a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que le había sido dicho, así será tu simiente. Y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya de casi 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza. Antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que Él le había prometido era también poderoso para hacerlo. Amén. Palabra de fe. Yo creo que todos necesitamos aprender y apropiarnos de una palabra de fe. ¿Qué es la palabra de fe? Versículo 17. El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. La palabra de fe es cuando vos tenés que llamar a algo que no existe como si ya fuese tuyo. La palabra de fe es cuando Abraham tenía que ser portador del nombre, padre de multitudes, mientras su esposa era estéril. Y por fe él tenía que llamar las cosas como si ya fuesen. ¿Cómo te llamas? Hola, soy padre de multitudes. Y eran él y Sara, nada más. Él y Sara. Y entonces, ¿y tu multitud? Ya va a venir. Ya va a venir. Y en 100 años, así apenas. Ya viene en camino. Este está loco. Palabra de fe. Muy cercana a la locura. Una vez alguien dijo, la fe y la hipocresía están ahí en una pequeña línea. Y es cierto. Porque a veces vos tenés que decir, ¿cómo estás? Bien, en el nombre del Señor. Hay veces donde vos necesitas decir, estoy mal, estoy cargado, estoy pasando una prueba, pero hay veces donde vos no tenés esa dirección de Dios, donde vos no tenés la autorización de Dios de decir lo que te está pasando. En ese caso, vos tenés que llamar las cosas que no son como si fuesen. Amén. Esa es la palabra de fe. Y quiero tocar 3 aspectos de la palabra de fe, porque para poder activarnos y poder activar una palabra de fe, tenemos que saber cómo está compuesta. La palabra de fe tiene 3 aspectos: la fe, la esperanza y la promesa. La fe, la esperanza
y la promesa. Vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Y ustedes saben que a nosotros como iglesia, como comunidad, estamos muy conectados con el pueblo de Israel, con el pueblo hebreo, con la cultura hebrea de la Biblia. Nos gusta ir a las raíces de las palabras, porque es la mejor forma de entender qué nos quiere decir Dios cuando nos está hablando de algo. Entonces, fe. Fe viene de la palabra emuná. Ya muchas veces habrán escuchado, pero como es otro idioma, es bueno que repetirlo, escucharlo, hasta que nos quede. Hasta que nos quede. Emuná. Fe viene de la palabra emuná. Entonces, cuando vos en hebreo, en la Biblia, lees fe, te está diciendo emuná. Pero, ¿qué es emuná? ¿Cómo es la conexión de fe de emuná? ¿Por qué tengo que entender la raíz de la palabra? Porque de la misma palabra emuná voy a formar la palabra amén, que todos conocemos, porque amén es una palabra hebrea en todos los idiomas, que quiere decir así sea. Pero de la misma palabra emuná voy a formar la palabra imun, que es entrenamiento, el entrenamiento físico. De la misma palabra sale meamen, que es el entrenador. El entrenador deportivo, un club de fútbol tiene un meamen, que es un entrenador, que viene de la misma palabra imun, entrenamiento, de la misma palabra amén, así sea, y de la misma palabra emuná, fe. Entonces, la fe es un entrenamiento. La fe es un entrenamiento. Para tener palabra de fe y poder llamar a las cosas que no son como si fuesen, tenemos que entrenarnos. No es algo mágico, no te cae así nomás. No te viene así solito, tenés que entrenarte. Es como, todo ser humano tiene fe. Todo ser humano tiene fe. En algo creemos. Si no creo en algo más allá de lo que veo, como hablábamos con los jóvenes el viernes, si no creo en algo espiritual, en Dios, en algo abstracto, por lo menos tengo que creer en mí, en el hombre, en que algo puedo hacer, en que voy a llegar a cumplir metas, en que voy a cumplir mis sueños, en que voy a tener un objetivo y lo voy a cumplir. O sea, la fe está en el hombre, pero tenemos que entrenarla. La fe no es pasiva. La fe es un acto de entrenamiento. Tenemos que entrenar nuestra fe. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la fe. Y a veces es como, ¿cómo me esfuerzo en la fe? Esfuérzate en la fe. Pero si la fe es algo pasivo, según mi idea que traigo, ¿no? Tengo que tener fe y espero, sí tengo fe, tengo que tener fe. Ay, tenés fe, estás ahí tirado, tengo fe, ay, tengo fe. No, la fe es algo activo. La fe hay que entrenarla así como si te vas al gimnasio, como todos nosotros acá en Betel. Que somos todos, vamos, el que no corre, anda en bicicleta, nadamos, todos somos acá, vamos al gimnasio. Estoy llamando las cosas que no son como si fuesen. Amén. Entonces, ¿cómo esfuerzo mi fe? ¿Cómo me pongo en entrenamiento para que mi fe pueda estar activada? ¿Cómo hacemos para llamar a las cosas que no son como si fuesen? Activando la palabra hablada. Activando la palabra hablada. La fe está muy relacionada con la proclamación, muy relacionada a lo que hablo, a lo que digo, no solo a lo que pienso.
a lo que pienso y a lo que hablo, a lo que digo, a lo que proclamo. Por eso tengo que llamar a lo que no es como si ya fuese. Por eso Abraham, cuando el Señor le cambia el nombre, no se presentaba como Abram, sino como Abraham. Le cambia de Abraham a Abraham. Y él tenía que decir, soy Abraham, soy padre de multitudes. Tenés que proclamarlo. Y ese es un ejercicio. Eso es un ejercicio de vida. Eso es cuando te preguntan, ¿cómo estás? ¿Estoy yendo bien? Porque estoy yendo hacia mi meta, estoy yendo hacia mi objetivo. Y vos sabés que la estás remando en dulce de leche y a veces no podés ni siquiera mover el remo. Pero tenemos que llamar las cosas como si fuesen. Las cosas que todavía no son como si fuesen. Cuando nosotros nos íbamos a ir a Hawái, nos salió una beca. Habíamos venido a las misiones, nos volvimos a establecer acá. Marcelo trabajaba en una herrería, era un simple herrero. Como diría mi madre, teníamos una pobreza franciscana que no les puedo ni explicar. En eso nos sale la posibilidad de irnos a Hawái. Nos salían 20 años atrás, $3.000 los pasajes y $3.000 cada uno de los estudios que teníamos que ir a hacer. En total eran $9.000. Nos llaman en ese momento, casi 21 años atrás, no había internet, no había email, no había nada, era carta iba, carta venía. Nos llega la carta en febrero diciéndonos que nos daban media beca. O sea, en vez de pagar $9.000, nos salía $6.000. Igual para nosotros era un monto absolutamente imposible. Yo ya casi estaba desistiendo, nuestro programa empezaba en abril, la carta nos llega a fines de febrero, nos quedaba marzo y abril para juntar $6.000. Y salíamos, andábamos, íbamos de un lado al otro, a Marcelo lo invitaban a una iglesia, todo, y él, en abril, nos vamos a Hawái. Y yo decía, Dios mío, qué vergüenza si no nos vamos. Y él, ¿a dónde estabas? No, todo bien, estoy con un proyecto, nos vamos en abril, nos vamos a Hawái. Y yo decía, y realmente, él estaba llamando las cosas que no eran como si fuesen, ¿no? Yo era tragame tierra cada vez que él decía eso, ¿no? Y nosotros nos congregábamos en ese momento en un anexo de la iglesia bautista en Laguna Seca, una iglesia que tenía muchas carencias, que no tenía recursos. Y el pastor nos dice, era más o menos en marzo, porque era un poquito ya más cerca de la fecha, nos dice, este domingo, todo lo que entre va a ser para ustedes. Y nosotros sabíamos, porque estábamos en el liderazgo de la iglesia, que era una iglesia donde realmente era muy poco lo que se levantaba de ofrenda, porque los hermanos eran hermanos con muchas necesidades. Ese domingo pasa una persona que era de otra congregación, que yo no me acuerdo si había cobrado un juicio o algo, y viene y pone el monto de nuestros pasajes. Y el pastor decía, no puedo creer, justo que te prometí toda la ofrenda, le decía, justo que te prometí toda la ofrenda. Y fue así, y nos dio, y ahí ya tuvimos un mes antes todo el monto completo del pasaje para Hawái. Porque ahí había alguien exponiendo una palabra de fe. Y realmente era mi esposo, no era yo, lo confieso. Era él diciendo, en abril nos vamos a Hawái. Y ya tuvimos el primer paso. Entonces, hay que proclamar, hay que llamar a las cosas que no son como si fuesen. Eso fue algo que lo aprendimos de muy jóvenes, pero cuesta muchos años llegar a aplicarlo. Lo habíamos aprendido de muy jóvenes con el pastor Paul Yonggi Cho, que yo creo que algunos que tienen más años en el Señor lo habrán escuchado o habrán leído sus libros. Él fue el primero que empezó a hablar, o uno de los primeros, por lo menos que yo conozco, que empezó a hablar de esto. Y él decía, vos querés un auto, ¿qué auto querés?
Señor, quiero un auto. No, ¿qué auto querés? ¿Qué color querés? ¿Qué modelo querés? Soñalo al auto, pensalo, oralo, decile, anotalo. ¿Qué querés? Entonces tenemos que aprender a ser específicos en nuestras oraciones, específicos en nuestras proclamaciones. Señor, dame un trabajo. Señor, dame... Una hermana escribana nos decía siempre, yo muchos años oré mal. Yo muchos años oraba, Señor, dame trabajo. Y me llovía de trabajo, pero no veía un peso. Entonces empecé a orar de otra forma. Señor, dame trabajo y dinero. Dame trabajo y dinero. Porque el Señor dice, bueno, quiere trabajar, no, dame trabajo y dame dinero. Entonces tenemos que empezar a llamar las cosas que no son como si fuesen. Y te voy a dejar un secreto espiritual para terminar con la parte de la fe. La palabra conquista el espacio. Te lo voy a decir de nuevo. La palabra conquista el espacio. Cuando vos empezás a proclamar y a llamar las cosas que no son como si son, vas a ir conquistando las cosas materiales y reales. Porque todo sonido emitido queda y ejerce influencia en la realidad. Todo sonido emitido ejerce influencia en la realidad. Por eso el domingo pasado, no sé si se acuerdan que hablamos del enojo, y dijimos, ojo con lo que decimos cuando estamos enojados. Ojo con lo que decimos cuando estamos tristes, porque toda palabra que sale de nuestra boca influencia en la realidad. Y esto lo tenía clarísimo Jacob. Hay un pasaje que no lo vamos a leer porque es muy largo, pero aquellos que están tomando nota o que quieren leerlo después, se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 30, versículos 27 al 43. Y es una historia, yo hace un tiempo atrás, cuando no me acuerdo de qué otra palabra había compartido, toqué este pasaje y yo les había comentado el conflicto que yo había tenido por años con este pasaje, porque es cuando Jacob decide separarse de Labán, de su suegro, y los dos eran así muy, muy vivos, muy rápidos, tanto Labán como Jacob, o sea, eran del mismo palo los dos. Y entonces los dos se engañaban y los dos se traicionaban, pero en un momento Jacob dice, tengo que abrirme, tengo que hacer mi propio camino. Y entonces Jacob le dice a Labán, me voy a ir, y Labán le dice, bueno, ¿cuánto querés? Porque había trabajado muchos años para él. Y entonces Jacob le dice, no, yo quiero que de ahora en adelante todas las que nazcan, las ovejas y cabras que nazcan moteaditas y manchaditas, sean para mí. Y las otras para vos. Y como realmente las moteaditas y manchaditas son menos, entonces Labán le dijo, que sea como tú digas. Y vamos a respetar, ojo, vamos a respetar la palabra, porque vos solito te metiste en esto. Bueno, ¿y qué hizo Jacob? No sé si alguno leyó el pasaje en su momento, se acuerda. Dice que empezó a agarrar varas de álamo, de almendros, y les empezó a pelar así un poquito, a dejarle como peladitos, que tengan manchitas blancas. Y dice que él se tiraba y ponía así las varitas y le miraba a las ovejas y a las cabras mientras dice que estaban ahí pariendo y estaban juntas ahí. Dice que las miraba así con las maderitas. Y ponía y miraba, dice que, y donde iban a tomar agua también le ponía todas las varillitas. Y él dice que se acostaba y miraba a las ovejas y a las cabras con la varillita. Yo decía, pero, ¿qué quiere decir este pasaje? Jacob, después de muchos años lo entendí, Jacob estaba poniendo en práctica la palabra de fe. Jacob estaba llamando las cosas que no eran como si fuesen. Él le dijo al suegro, yo me voy a quedar con todas las manchaditas y las moteaditas. Y como eran muy poquitas, el suegro le dijo, ¿está bien? Entonces dice que cuando
se juntaban para aparearse las más fuertes, él ahí le ponía todas las varillitas. Y cuando se apareaban las más débiles, sacaba. Él estaba haciendo un acto de fe, porque él a todas esas que eran negritas o marrones, él las veía a través de las varillitas, ponía así, ustedes imagínense que está ahí todo el ganado, y él le empieza a poner todas las varillitas así. Entonces él empezaba a ver a las ovejas y a las cabras moteaditas y manchaditas con esas varas. El tipo estaba llamando las cosas que no eran como si fuesen, y ya había hecho un contrato con su suegro por esa palabra de fe. Y entonces era lo que decía John Guichot. Él estaba siendo específico. Él ponía ahí para imaginarse, y ya se imaginaba, soñaba y oraba, Señor, las más fuertes que salgan moteadas y manchadas, y las débiles para mi suegro. Y fue así. Después, si leen la historia, se van a dar cuenta que fue así. El suegro se enoja porque dice, me traicionaste. No, él cumplió la palabra. Lo que pasa es que Jacob era un hombre de fe y estaba llamando las cosas que no son como si fuesen. Y él sabía que con la palabra conquistaba el espacio. Con la palabra conquistaba el espacio. Y sabía que todo sonido emitido ejerce influencia en la realidad. Por eso Jesús dijo, si ustedes se callan, aún estas piedras van a hablar. Y ese mensaje, vamos a dejarlo para más adelante porque es un tema apasionante, que es el tiempo y el espacio. El domingo pasado les dije que el tiempo es algo que me fascina, ya lo vamos a hablar en algún momento, pero van juntos, el tiempo y el espacio. Y está muy relacionado con principios espirituales que enseñó Jesús, que a veces los pasamos por alto porque no lo entendemos. Amén. Vamos al segundo punto. Dijimos 3 aspectos de la palabra de fe. Fe, esperanza y promesa. Pero vamos a empezar por el del medio. O sea, vamos al del medio mejor. Perdón, al último. Vamos por promesa. Vamos a la promesa. Versículo 20 y 21. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza. Antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que todo lo que Él le había prometido era también poderoso para hacerlo. ¿Por qué quise ir primero a la promesa y después volvemos a la esperanza y terminamos con la esperanza? Porque no tenemos que confundir deseos del corazón con una promesa de Dios. La palabra de fe no va a actuar con cualquier cosa que a vos se te ocurra. Va a actuar sobre una promesa que el Señor te haya dado. Por esto es que tenemos tanta gente que se ha defraudado con el Señor y se ha defraudado en las iglesias, porque dice, yo me fui, yo oré y no pasó nada. Tu palabra de fe se va a activar siempre y cuando vos tengas una promesa de base para activar esa palabra de fe. Fíjense que está relacionado. Dice Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si ya fuesen. Venía hablando además antes, en los versículos anteriores del capítulo 4, de las promesas que Dios le había hecho a Abraham. Y terminamos casi el capítulo 4 con estos versículos. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, plenamente convencido de que todo lo que Él le había prometido era también poderoso para hacerlo. Busca una palabra de Dios para tu vida y aferrate a ella. Pero tienes que ser una palabra que el Señor te dé. El Señor te tiene que dar la promesa. Hace poco una persona, me encontré con una chica que es de otra congregación y se enteró de que yo pastoreaba acá, entonces me dice, quiero hacerle una pregunta acerca de las profecías. Y empezamos a hablar, no nos conocíamos, salió la charla así en una peluquería, entonces se dio el tema
Y ella me dijo, ¿sabe que me dieron una profecía de que yo me iba a casar con un chico de mi iglesia? Dice. Y ahora estoy muy mal porque él está por casarse con otra chica. Y esto pasa muchísimo, muchísimo en las iglesias. Una de las hermanas que a mí me había discipulado cuando yo era joven, cuando estaba antes de casarme, estaba de novia, era una chica que se apartó del Señor porque ella a todo el mundo le contaba que Dios le había dicho de que ella se iba a casar con el hermano fulano. Y ella a toda la iglesia le contaba que se iba a casar con el hermano fulano. Y el hermano fulano ya no sabía cómo decirle de que no estaba enamorado de ella. Estaba enamorado de otra chica y después se pusieron de novio, después él viajó a otra ciudad, se casó, hizo su vida. Y esta chica se apartó del Señor por esto. Porque ella había tomado una palabra, se apropió, la proclamaba y ella quería usar esta palabra de fe. Entonces ella a todo el mundo le contaba, yo me voy a casar con el hermano fulano. Pero el hermano fulano no se quiso casar con ella. Entonces no confundamos deseos del corazón con una promesa. Volviendo a la historia de la otra chica, me dice que él se casaba, entonces yo le digo, bueno, pero entre ustedes pasó algo, ¿o qué? Le digo, pero ¿por qué vos te ilusionaste? Y no, porque cuando a mí me vinieron a dar la profecía, yo me fui y le dije. Yo le dije, mirá, o sea, que me dieron una profecía de que vos y yo vamos a casarnos, y él estaba ya de novio con esta chica. Entonces el chico hizo uso de la palabra de Pablo con respecto a las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Y entonces empezó a examinar cuál de las dos chicas salía con las dos a la vez, porque ya me contó si salía con ella y conmigo, pero conmigo así medio silencioso, porque él tenía su novia, que era la otra. Entonces él, claro, las examinaba todas y se quedó con la buena, dijo. Y entonces, ¿qué pasó? Que ella era como, salía escondida, ella me dice, no, en esto estuve mal, la verdad que en esto estuve mal. Dice, porque después él decidió quedarse nomás con su novia, y ahora se va a casar y yo estoy muy mal. Tema aparte, pero es un tema que pasa. Entonces te vuelvo a decir, cuidado, uno tiene que saber diferenciar lo que es promesa de Dios y lo que es deseo del corazón. Porque una cosa es el deseo de tu corazón, que puede ser válido, pero tal vez no sea la palabra de Dios para tu vida. ¿Qué es una promesa? Promesa, del hebreo abtajá. Abtajá. Y quiere decir seguridad, garantía, protección. De la misma palabra se forma bitajón, que es seguridad. Cuando ustedes ven a la policía o en un bar, en una entrada de un shopping, un guardia va a tener acá atrás bitajón. Bitajón tiene escrito, seguridad. Y quiere decir lo mismo, viene de la misma palabra, promesa, protección, seguridad, confianza, garantía. La promesa del Señor es una promesa que te va a cuidar. La promesa del Señor te va a cuidar, va a ser tu protectora. La promesa del Señor es tu garantía. Eso es lo que Pablo decía, el Espíritu son las arras de la promesa. El Espíritu Santo es la garantía de la promesa que tenemos. Está todo relacionado. ¿Se entiende? Una promesa es una palabra que te da el Señor, que te va a dar seguridad, que te va a dar confianza, pero también esa palabra de promesa te va a proteger. Y te va a dar tranquilidad y te va a dar confianza para avanzar. Amén. ¿Por qué? Porque después viene el tercer punto, el más difícil y el que nadie quiere, aunque suene lindo, esperanza. Porque esperanza está conectado a esperar y no queremos esperar. Dice, versículo 18, Él creyó
en esperanza contra esperanza. No le está diciendo, ay, Abraham esperó con esperanza. Le está diciendo, esperó esperanza contra esperanza. ¿Se entiende? Es cuando Macri nos dice 3 meses, 6 meses, el año que viene. Y vamos a esperar esperanza contra esperanza. ¿Me entiende? No es una espera así, digamos, en prado de flores recostada. Es esperanza contra esperanza. Y en hebreo tenemos 3 maneras de decir esperar. Una es lejakot, que es esperar. Estoy esperando el colectivo, entonces yo digo, me jaqué. Espero, estoy esperando, espero. Ya va a venir en algún momento. En algún momento va a venir. Pero después digo leamtin. Leamtin es una espera quejosa. ¿Saben cuándo se usa leamtin? Cuando vos tenés que esperar en el médico. Y cuando tenés que esperar cuando llamás a un centro de atención al cliente, es esa palabra, leamtin, es esperar mal, con un mal espíritu, con un mal ánimo. Porque nadie me dice que está en la sala del médico esperando tranquilamente o con esperanza o con alegría. No, estamos esperando realmente de una forma angustiosa, porque vos te vas al médico porque te pasa algo y cuando llamás al centro de atención al cliente es porque algo no te funciona. Y te dicen 5 minutos para la espera, 10 minutos para la espera, te ponen una musiquita horrorosa y vos estás ahí y tenés que estar aguantando porque no te queda otra. Esa no es la palabra que usamos para esperanza. Cuando hablamos de esperanza hablamos de tikvá. Tikvá, que quiere decir esperanza, y que con la misma palabra se forma la tercera forma de decir esperar en hebreo, que es mekabé. Mekabé quiere decir esperar con esperanza. Y solamente puedo usar esta palabra cuando estoy esperando algo que va a venir y que yo tengo la esperanza de que va a llegar. Entonces, no espero como espero el colectivo, no espero angustiado como espero que me atienda el del cable, el del internet, sino que espero con una actitud de esperanza. Si yo quiero activar una palabra de fe, yo tengo que entrenarme y esforzarme en la fe. Tengo que proclamarlo aunque no lo vea. Tengo que declararlo con mis palabras porque va a influenciar la realidad, porque toda palabra que digo va a influenciar en mi realidad. Pero tengo que estar basado en una promesa del Señor. Tengo que estar basado en algo que Dios me habló, en algo que Dios me dijo. Y tercero, tengo que tener esperanza. Y tener esperanza es esperar, hermano. Tener esperanza es esperar. No vamos a recibir las promesas del Señor, ni las cosas que proclamamos que van a pasar, si no esperamos con paciencia. A veces lleva años, a veces es corta la espera. Eso solamente el Señor lo dispone. Fíjense que si continuamos leyendo, versículo 22, dice, por lo cual también le fue atribuido a justicia. Y no solamente por él fue escrito que le haya sido imputado, sino también por nosotros, a quienes será imputado esto, a los que creemos que el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Lo que está diciendo es, lo que Abraham tuvo fe,
se aferró a la promesa, esperó, aún eso va a quedar para las generaciones siguientes. Hay veces que la espera es larga, pero tenemos que saber que si nosotros aplicamos esto, su fruto va a ser a futuro y lo van a ver nuestros hijos y lo van a ver nuestros nietos y van a ver las próximas generaciones. Amén. Capítulo 5. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza. Hermanos amados, si tenés una promesa del Señor, proclamalo, llamalo como si ya es, aunque no sea, aunque no veas nada, llamalo como si ya fuese. Pero tenés que saber de que vamos a pasar tribulaciones, paciencia, pruebas, para tener una esperanza que no nos avergüenza. Una esperanza que no nos avergüenza. Esa es la esperanza que tenemos en el Señor. Amén. Y nos quedamos con una frase. El domingo pasado también les dije una frase que les gustó mucho. ¿Se acuerdan cuál era? El champán. Hablamos de la tristeza y el enojo. Y les dije por qué no tener tristeza, por qué vencer a la tristeza, porque la tristeza es el champán del infierno. ¿Se acuerdan? El diablo festeja con tu tristeza, hermano. Entonces por eso es que tenemos que gloriarnos en las pruebas, en las tribulaciones, porque el Señor está formando nuestra paciencia para que tengamos una esperanza completa. Amén. No puedo controlar los tiempos de Dios, pero puedo controlarme yo mientras espero los tiempos de Dios. No puedo controlar los tiempos de Dios, pero puedo controlarme yo y controlar mi boca mientras espero los tiempos de Dios. Amén.